Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Desde hace unos años, en las redes sociales, se ha difundido la idea de que en los países capitalistas de Occidente se está generalizando o se está difundiendo una especie de marxismo cultural que está atentando contra todos los valores culturales, cívicos, sociales, incluso religiosos que han caracterizado durante siglos a estas sociedades capitalistas de Occidente. El objetivo de hablar de un marxismo cultural es literalmente crear hombres de paja, crear fantasmas a los que golpear sin ir a la raíz del problema, sin decir realmente quiénes están difundiendo ese supuesto marxismo cultural. Y nos achacan a los comunistas, o mejor dicho, neocomunistas, de que están implantando ese marxismo cultural y que además obedece a una estrategia, que es la toma del poder cultural para después tomar el poder político. Bien, es decir, que dicen que los comunistas actuales, los neocomunistas actuales, están siguiendo los consejos de Gramsci, bien, acerca de la hegemonía cultural y lo que él proponía en los cuadernos de la cárcel. Pero, ¿realmente esto es así? ¿Están los comunistas detrás de la imposición del marxismo cultural? No, no es así. Ese marxismo cultural, el auge del posmodernismo, no tiene absolutamente nada que ver con los comunistas y mucho menos con los marxistas-leninistas. Pero claro, esa difusión del posmodernismo, poner en primer plano las luchas parciales, todo esto ha generado una reacción antiposmoderna. Y dentro de ese antiposmodernismo, pues se están alzando unos influencers o líderes de opinión bastante reaccionarios de derecha radical, que además se están convirtiendo en los campeones del antiposmodernismo y pues utilizan esos ataques al marxismo cultural para criticar no solamente a todo el espectro izquierdista, sino también a los comunistas. Entonces, los comunistas tenemos que alzar la voz y decir que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el marxismo cultural y que no existe tal marxismo cultural. Lo que existe es el posmodernismo. Y que son precisamente esas multinacionales, esos socialdemócratas, o mejor dicho, socialliberales, y esa nueva izquierda, la que está poniendo en primer plano ese marxismo cultural. Así que en este vídeo os quiero hablar nuevamente del marxismo cultural y dejar muy claro quiénes están difundiendo este marxismo cultural y cuál es la contradicción social que está detrás de este posmodernismo versus antiposmodernismo. Así que vamos con el vídeo. Esto es Red Planeta. Comenzamos. Estoy seguro que a más de un comunista le sonará bastante cómico el término marxismo cultural. O, si vamos al mundo anglo, pues la izquierda woke o la cultura woke. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso que está de moda ahora mismo. Es que no tenemos nada que ver. ¿Bien? Y, lógicamente, todo ese auge del posmodernismo genera una reacción. Y la bandera de esa reacción la está llevando actualmente esa derecha más radical. ¿Bien? Esos sectores antiposmo, pero lo llevan a su terreno. Al ataque contra el Estado en términos abstractos, al ataque contra la sociedad, el estado del bienestar, en pro de la privatización total de todo lo que se pueda llegar a privatizar, y, bueno, pues todo eso lo encubren bajo un ataque a la izquierda. ¿Bien? Zurdos y zurdos, ¿no? La creación de hombres de paja con zurdo empobrecedor y que nosotros, pues, realmente es una falacia. Es una falsa asociación. Porque no hay nada más que ver dentro del movimiento comunista qué es lo que se opina acerca del posmodernismo. Y podemos ver de que los comunistas, los marxistas-leninistas concretamente, no apoyan el posmodernismo. No lo apoyan. Porque ven realmente que es la imposición de un nuevo modelo social y cultural dentro del marco capitalista. Porque el posmodernismo no escapa
de la lógica capitalista. Y luego veremos por qué. Pero no escapa. E invito a cualquiera que haga un análisis serio de ese nuevo modelo social, de esa envoltura social y cultural del capitalismo adaptado al siglo XXI. Vais a dar cuenta de que los que están detrás son, por ejemplo, en Estados Unidos los demócratas, el sector izquierdista del mundo académico, las grandes multinacionales. Esos son los que están detrás, y no marxistas-leninistas. Y yo creo que nadie se le va a ocurrir llamar a Biden, por ejemplo, comunista o marxista-leninista. O a Pedro Sánchez. O me da igual a qué partido de nueva izquierda. ¿Por qué no lo son? Porque si rascamos un poco nos vamos a dar cuenta de que son agentes del capital, que son literalmente anticomunistas. Bien, entonces, realmente invito a la gente a que haga una reflexión seria acerca del posmodernismo y sobre todo acerca del mal llamado marxismo cultural, porque no hay marxismo cultural. Bien, pero ¿en qué se basan, no? Porque he dicho que puede resultar cómico hablar de marxismo cultural y además creérselo. Pero es que más cómico es todavía decir que el marxismo cultural obedece a una estrategia de los comunistas para tomar el poder y para pervertir todas las sociedades capitalistas de Occidente. ¿Bien? Porque es un hecho que el posmodernismo está alterando el modelo social y cultural de los países capitalistas de Occidente. Pero no es en pro de la toma de poder. Bien, pero vamos un poco a qué es lo que dicen, ¿no? Bien, por ahí dentro del mundo de la derecha radical, el mundo libertario y demás, por ejemplo, tenéis un short de Javier Milei, por ejemplo, que os dejaré en la descripción del vídeo, en el que habla que Gramsci ha ganado en Argentina. Bien, entonces se puede entrever por dónde van estas personas al hablar de marxismo cultural. Y si uno ha leído a Gramsci, pues entenderá por dónde van las críticas, ¿no? O el libro de Agustín Laje, que es el libro negro de la nueva izquierda. Bien, entonces, claro, ¿en qué se basa ese marxismo cultural, ¿no? ¿Por qué dicen que obedece una estrategia? Pues para eso tenemos que ir a Gramsci. Gramsci, la estrategia que plantea en los cuadernos de la cárcel es que, bueno, primeramente lo que dice es que la cultura no es ajena al modo de producción imperante en una fase histórica concreta. No es ajena a la cultura eso. La cultura forma parte de la superestructura que se erige sobre una base económica concreta. Bien, si bien la base económica actualmente es el modo de producción capitalista y sus relaciones de producción, que son las capitalistas, bien, toda la superestructura que se erige sobre ella, bien, está condicionada por la misma base. Entonces, la cultura no se puede separar en ningún momento del modo de producción imperante en una fase histórica concreta. Bien, es verdad que la cultura coge también, en el caso concreto de la cultura, ¿no? Coge todo lo que viene del pasado. Eso es efectivamente. O sea, el capitalismo no se inventa una nueva cultura. Coge todo lo del pasado y, bueno, lo adapta a su contexto. Y lo adapta sobre todo la clase dominante, que es en el capitalismo la burguesía. Bien. Y siendo la cultura dependiente del modo de producción, pues tendrá esas características de dicho modo de producción. Bien. Por eso mismo, en la Unión Soviética se abogó, por ejemplo, por el realismo socialista, por implantar una cultura proletaria y demás. ¿Por qué? Porque entendían que la base había cambiado. Bien, entonces toda la superestructura que se erige sobre ella ha de cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, para Gramsci, la cultura es un constructo social, pero es un constructo social de la clase dominante en ese modo de producción. No es un constructo social que ha caído de un árbol o que se genera del vacío. No, no lo es. Es un constructo social de la clase dominante de dicho modo de producción. Siendo más concretos, si el modo de producción es el capitalismo y la clase dominante es la burguesía, esa cultura obedece a la lógica del capitalismo y obedece a los intereses de la burguesía.
¿Y cómo existe la lucha de clases? Y una clase domina sobre otra. Obviamente, la cultura también se puede llegar a usar como un método de dominación, como un método de alienación o incluso como un método de manipulación de masas. Se puede utilizar también de esa manera. Bien. Entonces Gramsci, al darse cuenta de la poderosa influencia que ejerce la cultura sobre las masas populares, piensa que la clase trabajadora, y sobre todo sus elementos conscientes, que son los comunistas, lo que han de hacer es formar sus propios intelectuales para liberar la batalla cultural. La clase trabajadora a tener sus propios intelectuales. Es verdad que normalmente, si repasamos la historia del movimiento comunista, la mayoría de los intelectuales del mundo comunista no son per se clase trabajadora. Muchos vienen de familias de bien. Y eso no es ningún pecado. Es más, eso les honra. En mi opinión, eso les honra. ¿Por qué? Porque abandonan los intereses de su clase, abandonan incluso los privilegios que pueden llegar a tener para con la clase trabajadora y se preocupan por la clase trabajadora y ponen todo su intelecto a disposición de la clase trabajadora. Bien. Pero Gramsci dice que, aparte de eso, la clase trabajadora ha de formar sus propios intelectuales también. Entonces, formando esos intelectuales, lo que debe de hacer como una estrategia revolucionaria es liberar la batalla cultural. Controlar esa hegemonía cultural. Porque Gramsci tiene la firme convicción de que la cultura, influyendo de una manera tan grande sobre las masas populares, no solamente la clase trabajadora, sobre las masas populares, si la clase trabajadora impone su hegemonía de clase en la cultura, su influencia, la concienciación puede ser masiva. Entonces, aboga por tomar el poder cultural antes del poder político, porque lo primero allana el camino a lo segundo. La cultura y todo lo que puede llegar a difundirse desde esa cultura y toda la lucha que se puede librar desde la cultura puede concienciar a miles de trabajadoras, a miles de personas, y eso puede facilitar la toma del poder político. Bien, sin olvidar el resto de frentes de lucha, obviamente, pero eso es una estrategia que plantea Gramsci. Entonces, claro, si nos paramos a pensar y repasamos la historia, esto no es nada descabellado. Por ejemplo, la Revolución Francesa. Nadie va a negar que las ideas de la Ilustración y sus pensadores influyeron enormemente para preparar el camino para la Revolución Francesa. Es verdad que las condiciones objetivas para dar la Revolución Francesa estaban dadas. Estaban dadas. Eso es un hecho. Pero había que implantar las condiciones subjetivas. Se tenían que sentar completamente las condiciones subjetivas. ¿Y qué hicieron los autores de la Ilustración? Pues lo que hicieron fue, dar a conocer sus ideas democrático-burguesas, que para aquel contexto eran revolucionarias, porque era sobre la lucha contra el antiguo régimen. Entonces era progresista, era revolucionario incluso para ese momento. Después ya no, pero en su momento sí. Y eso lo podéis leer en Marx, Engels, en Lenin y en cualquier otro autor comunista. Bien, entonces, estos derechistas, que parece ser que han leído a Gramsci, o al menos, sí, algún fragmento de Gramsci lo han leído, eso es innegable, pues recogen esa estrategia de Gramsci y la traspasan a hoy en día. Entonces, ellos ven, bueno, todos vemos, que en las sociedades capitalistas de Occidente se está desarrollando un auge del posmodernismo, un cambio en el modelo social y cultural de los países capitalistas. Bien, aprovechándose de la democracia burguesa. Eso es un hecho. Eso es un hecho totalmente. Bien, pero claro, ellos se piensan, o mejor dicho, defienden, argumentan, que ese cambio de modelo social y cultural va en pro de lo que decía Gramsci. Bien, porque si bien he dicho que la cultura es dependiente de la base económica, es decir, la superestructura está condicionada por la base, Engels ya aclaró que la superestructura también ejerce influencia sobre la base, aunque en última instancia se impone la base. Bien, entonces la cultura puede ejercer cierta influencia sobre la base para que pueda ir cambiando. En última instancia se impondrá siempre la base, pero puede ejercer cierta influencia. Entonces,
El argumento del marxismo cultural es que este obedece a la estrategia gramsciana de conseguir la hegemonía cultural por parte de los comunistas. De ahí que imprimen un carácter comunista al posmodernismo, de ahí que generan el hombre de paja del marxismo cultural. Y por eso mismo, si uno ve, por ejemplo, a Lage, a Milley o a miles de artículos que hay sobre el marxismo cultural, os vais a dar cuenta que hacen pasar por comunistas a gente que no son comunistas. Que en algún momento de su vida habrán dicho que son comunistas. Pablo Iglesias es comunista, Íñigo Rejón es comunista, o no sé, o miles de pensadores. Serán de izquierda, serán gente izquierdista, concretamente son de la nueva izquierda, ese socialliberalismo pseudo-progresista adaptado a las condiciones del siglo XXI. Eso es lo que son. No se puede hacer un totum revolutum y meter a todos en el mismo saco. Porque nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Porque esa gente reniega de la historia de la Unión Soviética. Reniega del marxismo-leninismo. Habla mal de Stalin, habla mal de Lenin, habla mal de Mao, habla mal de todos los autores comunistas. Se quedan con Marx, se quedan con Engels, Gramsci, porque les gusta mucho la hegemonía cultural, y apaga y vámonos. Pero esa gente son anticomunistas. Esa gente ha participado en la gobernanza de muchos países. Boric en Chile. Toda esa gente ha participado en la gobernanza de los países. Y han abogado por mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. No ha abogado. Han puesto en primer plano las luchas parciales y se han enfocado mucho más en ciertas exigencias y demandas de una minoría de la sociedad en vez de la gran mayoría. Y eso, lógicamente, ha generado una reacción por parte tanto de los comunistas como de los sectores de derecha más radical. Ha generado una reacción. Y en la política oficial, de que se divide entre derecha e izquierda, que no es más que desde nueva izquierda, que es socialliberalismo, socialdemocracia, adaptada a las condiciones del siglo XXI, pasando por partidos tipo PSOE hasta partidos tipo PP, bien, han sido condicionados por todo ese posmodernismo, han sido condicionados por todo ese marxismo cultural. Y si esto fuera verdad, si los comunistas están planteando esa estrategia gramsciana de tener la hegemonía cultural partiendo del marxismo cultural, ¿vosotros pensáis de verdad que partidos tipo PSOE, PP, van a permitirlo? ¿O partidos tipo el Partido Demócrata de Estados Unidos con Biden a la cabeza, pensáis de verdad que lo van a permitir? No. No lo permitirían jamás. Jamás. Porque son agentes del capital. Porque son representantes del capital. Porque defienden el capital. Bien. Entonces hay muchas falacias en las que caen estos autores antiposmodernos. Bien, de derecha radical. Y es que mienten al decir que son los comunistas los que están detrás de ese marxismo cultural, de ese posmodernismo. Es mentira. Es mentira. Leer a Kluskart, por ejemplo. Nosotros ya dedicamos un vídeo a los aportes que dio Kluskart al marxismo, que son muy interesantes porque habla del mayo francés. Eso también es como un primer intento. Y hay un cambio de modelo social en el capitalismo, en el que se pasa de la sociedad del esfuerzo y el ahorro a la sociedad del consumo. Y actualmente estamos pasando a la sociedad de total libertad, a la sociedad realmente de un liberalismo progresista en lo social. Estamos pasando a eso, literalmente. En el que se está poniendo en primer plano las luchas parciales, se están poniendo en primer plano las demandas de una minoría de la sociedad y la lucha de clases la escondemos. El marxismo se ve prostituido, se ve pervertido, se le despoja de su esencia revolucionaria. Y estamos hablando de estética, estamos hablando de cultura en términos abstractos. Eso no es lo que defienden los marxistas-leninistas, o la gran mayoría de comunistas. No entienden, siempre hacen hincapié en la clase. ¿Bien? Así que no. Esa gente miente al hablar que el marxismo cultural obedece a la estrategia de Gramsci de conquistar el poder cultural. Mienten. Y mienten más todavía al decir que están los comunistas detrás del marxismo cultural, porque no es cierto. De primeras, quitar la palabra marxismo de ahí. Aunque muchos autores izquierdistas que han puesto en primer plano el marxismo cultural se identifiquen marxistas, pero es que no son marxistas. Yo puedo decir que soy, no sé, que soy negro y no lo soy. O sea, ¿entendéis? Ese es el peligro realmente, de que esos autores
habrán escrito sobre Gramsci. El propio Pablo Iglesias ha escrito sobre Gramsci. Y Gramsci le repugnaría a una persona como Pablo Iglesias. ¿Bien? Luego, nadie va a negar que hay un cambio en las sociedades capitalistas de Occidente. Un cambio social y cultural. Es innegable. O sea, que ese posmodernismo, que hay una ofensiva posmoderna, eso es innegable. Lo hay. ¿Bien? Y que esas ideas han cogido relevancia. ¿Quiénes son los actores principales que han empujado este posmodernismo a que se ponga en primer plano? La socialdemocracia, la nueva izquierda, los socialliberales, los demócratas, los laboristas. Toda esa gente son los que están empujando al posmodernismo. Y estos no tienen absolutamente nada que ver ni con el marxismo, ni con el comunismo, ni con los marxistas-leninistas. Nada. No tienen absolutamente nada que ver. Y si se les rasca un poco os vais a dar cuenta de su anticomunismo. Os vais a dar cuenta de que a las primeras de cambio, a nosotros nos llaman totalitarios. Y esa misma gente de derecha radical que difunde la idea del marxismo cultural acaba repitiendo las mismas acusaciones que estos posmodernos nos hacen a nosotros. Que la Unión Soviética era una dictadura, que los comunistas coartamos la libertad de expresión, que los comunistas somos peligrosos y somos violentos y además somos totalitarios, somos antidemocráticos. Repiten los mismos ataques. Así que esto demuestra que esa gente posmoderna está mucho más cerca de esos antiposmos de derecha radical que de nosotros, que somos los verdaderos comunistas revolucionarios. ¿Bien? Claro, ese supuesto marxismo cultural, si fuera realidad que obedece a la estrategia gramsciana de tomar primero el poder cultural para luego tomar el poder político, iría en pos de cambiar la base económica. Tendría eso en mente, y el posmodernismo no lo tiene en mente. Es más, lo que tiene en mente es perpetuarlo. Lo que tiene en mente el posmodernismo es dar un envoltorio social y cultural adecuado al capitalismo del siglo XXI, para que sea más amable, para que sea más guay, para que sea menos violento, para que tenga un rostro más humano y además un rostro humano maquillado. Para eso sirve el posmodernismo, para maquillar al capitalismo y para amortiguar la lucha de clases. Porque esa gente aboga por la armonización de clases, no por la lucha de clases. Y el posmodernismo dota al capitalismo de un nuevo envoltorio social, cultural, súper progresista, súper guay. ¿Para qué? Para que la gente vea más soportable la vida en un modo de producción capitalista. Y eso no es ningún cambio de base. Eso no es nada revolucionario. Eso no es ni siquiera progresista, es reaccionario. Porque va en pro de mantener lo que hay. Con un nuevo envoltorio, pero es mantener lo que hay. Entonces, ¿quiénes son los que están llevando a cabo todo esto? Ya he dicho algunos agentes políticos, pero recordad lo que decían Marx y Engels, que las ideas dominantes de una época son las ideas dominantes de la clase dominante de esa época. Marx y Engels lo dejaron muy claro. ¿Quiénes son la clase dominante hoy? Sigue siendo la burguesía, esa oligarquía financiera internacional más cosmopolita, que va en pro de esa ofensiva cosmopolita, de ese nihilismo nacional que empuja ese posmodernismo. Esos son, las grandes multinacionales están detrás de todo este posmodernismo, si se ve. Cuando viene el Día del Orgullo, todos cambian el logo a poner sus logos con el color del arco iris. O cuando viene el 8 de marzo, lo mismo, todas estas multinacionales se vuelven feministas cuando les da igual a estas multinacionales los homosexuales, les da igual las mujeres, les da igual todos. Solo les interesa el capital y el beneficio privado. Y lo hacen por interés, pero les dota de un envoltorio más guay, de un envoltorio menos explotador, de un envoltorio más progresista. Y se adaptan a las condiciones del siglo XXI, que innegablemente todos esos movimientos pues han cogido trascendencia. Y todas estas empresas se suben al carro. Es que se ve ahí su hipocresía. Cuando llegan todas estas fechas, lo que hacen. Están las multinacionales detrás. Y lógicamente todas estas multinacionales, que son privadas y pertenecen a estos señores que controlan todo el cotarro, ¿bien?
Pues todos estos de derecha radical superposmos defienden estas multinacionales, defienden la privatización, defienden la dolarización. En cambio critican el marxismo cultural. Vaya, menuda contradicción, es un oxímoron eso. O sea, lo que no se puede hacer es estar alabando a estos grandes empresarios de multinacionales, rollo Jeff Bezos y me da igual quién, y a su vez criticar el marxismo cultural, cuando son esos mismos multinacionales los que están imponiendo el marxismo cultural. Es que ese es el peligro, esa es la enorme contradicción en la que caen estas personas. Y lo que en verdad hay es un enfrentamiento político y social entre un liberalismo, un liberalismo progresista en lo social, ¿bien? Y un liberalismo conservador en lo social. Pero es que ambos pueden llegar a chocar en el contexto social, ¿bien? Porque a unos no les gusta que se tambaleen los valores tradicionales, culturales, cívicos, que han caracterizado durante décadas a los países capitalistas de Occidente. Surge esa reacción. Pero es que otros están a favor. A favor de un mundo globalizado, a favor de un mundo cosmopolita y demás. Pero es que ese es el enfrentamiento entre progresistas y conservadores, pero bajo un mismo tablero, que es el capitalismo. Bajo un mismo modo de producción, que es el capitalismo. Pero en un enfrentamiento en qué envoltorio social y cultural ponerle a ese capitalismo. Un capitalismo más amable, más guay, más progresista, o un capitalismo más tradicional. Y ya está. Es que ese es el verdadero enfrentamiento. Al insistir tanto en la idea de marxismo cultural, lo único que se pretende, y ya lo he dicho 1000 veces en el vídeo, es meter a todos en el mismo saco. A los izquierdistas, a los nuevoizquierdistas, a la socialdemocracia, a los socialliberales y a los comunistas. A todos, en el mismo saco. Y llamarnos posmodernos, y llamarnos progres. Si yo mismo lo veo con el canal, que mucha gente de derecha viene al canal y jajaja, un podemita más. Ver mis vídeos, a ver qué tengo que ver yo con Podemos. Ver mis vídeos, las críticas que hemos hecho más de una vez a Podemos. Y luego ven otras cosas y les descuadra y no nos entienden. No os entendéis porque son marxistas-leninistas. Porque nosotros no abogamos por una cultura más progresista o menos progresista, por un capitalismo más amable o un capitalismo menos amable. Nosotros lo que queremos es superar el capitalismo. Esa es nuestra diferencia para con esa gente, que parece que no os enteráis. ¿Bien? Y también entendemos que lo que no se debe hacer es poner en primer plano las luchas parciales. Nosotros entendemos que la opresión que sufre la mayoría de la ciudadanía en el mundo es porque pertenecen a la clase trabajadora. Es decir, lo que entendemos es que la clase se pone en primer plano y que toda la opresión y que todas las desigualdades derivan por pertenecer a una clase u otra. Y que después las distintas luchas sociales que se pueden dar, bien, siempre incidiremos en la clase trabajadora. Siempre incidiremos en la clase trabajadora. Esa es nuestra diferencia para con los posmodernos y con esa gente que defiende el marxismo cultural. Y nosotros entendemos que las luchas parciales no se deben de poner en primer plano, puesto que la lucha de clases abarca todas las luchas. Esa es nuestra diferencia. Bien, y claro, la reacción a este posmodernismo, que, como he dicho antes, ha trastocado muchos de los aspectos de las sociedades capitalistas de Occidente, pues ha generado una reacción y aparecen elementos políticos sumamente reaccionarios en pro de la privatización y demás, bien, que están en contra del antiposmodernismo. Y, lógicamente, como muchos autores posmodernos y de nueva izquierda, como apenas tienen consistencia y no son nada revolucionarios, es muy fácil desmontarlos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que esta gente que tienen las armas, vamos a decirlo así, para desmontar a esos socialdemócratas, socialliberales, porque no son otra cosa que la pata izquierda del capital, pues cuando la derecha radical les ataca, queda en evidencia lo que son. Gente que no tiene categoría política, gente que tira de sentimentalismos, que tira de un capitalismo progre, de un capitalismo amable, y que no pueden mirar más allá, que son la ambigüedad pura. Y claro, esos elementos de derecha radical, sumamente reaccionarios, cuando atacan a la nueva izquierda, a los posmodernos y demás, que como os acabo de decir,
defienden ese capitalismo amable, ese capitalismo progresista, aunque admiten en ciertos aspectos que el capitalismo es un modo de producción que ataca, que oprime a la clase trabajadora, pero bueno, lo dicen de palabra, no lo creen realmente, o al menos no actúan en consecuencia. Pues claro, una derecha radical que sí defiende el capitalismo y defiende el capitalismo más puro, dice, es que para defender lo vuestro, mejor yo, que soy más honesto, y os digo realmente lo que es el capitalismo y cuáles son supuestamente los beneficios de este capitalismo y del individualismo y de la privatización y de cargarme todo el estado del bienestar y de cargármelo, literalmente, todo lo que tiene que ver con el actual modo de producción, pero cuando está la socialdemocracia, los socialliberales en el poder. Bien. Entonces, claro, es atacando a esos posmodernos y diciendo que esos posmodernos representan a la izquierda, pues lo que se difunde es que esa derecha radical ha desmontado a toda la izquierda, ha desmontado a los comunistas, a los zurdos. El zurdo no es más que un hombre de paja. Bien, porque esta misma gente no le gusta nada cuando se le llama facha. Y porque es crear también un hombre de paja por parte de la izquierda, crear un hombre de paja en toda la derecha y llamar facha a cualquiera. Y realmente no se puede ser así. Lo que hay que hacer es, si se va a criticar a un elemento u otro, hacerlo bien. Hacerlo bien. Bien. O sea, insistiendo en que son ultraliberales, que son derecha liberal radical y que son reaccionarios, pero, facha. No se puede crear esos hombres de paja. Ellos hacen lo mismo, crean esos hombres de paja. Zurdo. Zurdo totalitario, zurdo empobrecedor. Y nos meten a todos en ese mismo saco. Bien. Y para eso les sirve. Para eso les sirve el antiposmodernismo. Por eso son la reacción. Porque al fin y al cabo, el posmodernismo y el antiposmodernismo son las dos caras de la misma moneda capitalista adaptada a las condiciones sociales y culturales del siglo XXI. Eso es lo que es. Bien, porque unos y otros defienden el modo de producción capitalista. Unos más progresista en lo social y lo cultural, y otros más conservador en lo social y cultural. Y ya está. Pero lo peligroso de esto es que no es que el marxismo cultural y el posmodernismo sea un caballo de Troya para meter el socialismo. No, no lo es. No lo es. El marxismo cultural es un hombre de paja que habéis creado. ¿Bien? Y lo que hay es un posmodernismo, y lo que hay es la creación de un nuevo envoltorio social y cultural. Pero, por el otro lado, es decir, de ese antiposmodernismo, sí sirve a modo de caballo de Troya para meter ideas privatizadoras, ultracapitalistas. ¿Bien? Y desgraciadamente en muchos países de Hispanoamérica. ¿Por qué? Porque, bueno, Hispanoamérica o en España mismo también, ¿eh? ¿Por qué? Porque porque la socialdemocracia o los socialliberales o la nueva izquierda, si por algo se han caracterizado es por hacer las cosas muy mal y por ir con la bandera del posmodernismo, y habéis generado una reacción enorme. Enorme. Eso también trasciende a la política. Porque se ve que la mayoría de los países donde gobierna esta nueva izquierda junto con la socialdemocracia o los socialliberales, después vienen las derechas más reaccionarias. Eso hay que tener en cuenta, que genera esa reacción. Pero nosotros los comunistas no tenemos absolutamente nada que ver. Porque el posmodernismo, ese marxismo cultural, no quiere cambiar ninguna base económica. No quiere cambiar el modo de producción. Quiere cambiar su envoltorio. A nosotros nos da igual el envoltorio con el que disfracéis el capitalismo. Nosotros queremos superarlo. ¿Bien? Y entendemos que después de la superación, toda cultura, todo valor social, adquirirá un carácter mayor, más popular y mejor. Bien, será cualitativamente superior. ¿Por qué? Porque ahí los trabajadores no sufriremos una enajenación cultural. No sufriremos una enajenación social. Seremos nosotros los que construyamos la cultura, la nueva cultura, que será verdaderamente popular y será verdaderamente revolucionario y progresista. No será un paso atrás, sino será 10 pasos hacia adelante. Y favorecerá a la mayoría, que es la clase trabajadora. Y sobre todo, lo que sí quiero recalcar,
es la hipocresía de estos derechistas radicales, que tanto hablan de multinacionales, y que generan empleo, y que generan riqueza. Pero calláis, cuando sabéis de primera mano que los primeros que están difundiendo ese posmodernismo son vuestras queridas multinacionales. Y eso tenedlo muy, muy en cuenta. Así que, bueno, camaradas, espero que hayáis entendido realmente lo que es el marxismo cultural. No os dejéis que nos metan a todos los comunistas en ese saco de izquierdista, de zurdos, ¿bien? Y realmente resaltar la hipocresía de estas personas. Resaltar que son esas queridas multinacionales y esos grandes patronos y Estados Unidos y todo ese mundo academicista que defiende el sistema capitalista más amable, más progresista, pero defiende el sistema capitalista, los que son los que están llevando a cabo esa ofensiva postmoderna y cosmopolita. Así que, bueno, camaradas, voy a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dad like. Si sois nuevos, suscribiros al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir haciendo este tipo de vídeos. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos que tenemos a la venta, documentos tanto nuestros como de terceros autores. También pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy interesantes y seguirnos en las redes sociales, TikTok, Facebook, Instagram y Twitter. Así que esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.